Bueno, de este movimiento feminista que nos intentan imponer desde este nuevo gobierno nos vamos a mover a otro movimiento o a otro tema que también parece que nos quieren imponer desde el gobierno, que es eso de la mesa del diálogo, porque parece que últimamente no podemos hablar de otra cosa, y ya con esto aprovecho para cambiar de asunto porque quiero que escuchemos las declaraciones, se las hacía la propia Adriana Lastra, que teme y que lamenta incluso que algunos pobrecitos de los pueblos catalanes no se les esté dando voz en este asunto. Creo que lo primero para afrontar el diálogo es la escucha, y creo que aquí hay gente que escucha poco sobre todo al pueblo catalán, y hay otros que lo escuchamos más. Creo que el PSOE y Esquerra escuchamos también al pueblo catalán, que lo que quieren es acabar con la confrontación, entenderse y al final buscar bueno, pues ese cauce para afrontar este conflicto, ¿no? Qué cosas tan básicas y tan fáciles de desmontar. Es decir, cuando hablas del pueblo catalán, normalmente hablan solamente de los nacionalistas, porque no existe un solo pueblo. El espíritu del pueblo, eso es una cosa que sacaron también los nazis en su momento, el Volksgeist. O sea, el pueblo catalán, ¿a qué pueblo se refiere? ¿A los nacionalistas o a los que votan en contra? Porque siempre cuando se habla de los catalanes parece que quieren obviar a una parte de la población que encima es mayoritaria. Entonces, lo que no está claro es que no podemos vivir en un chantaje permanente donde los socios prioritarios de este gobierno son Esquerra Republicana y Bildu, y que están adecuando las leyes para que Oriol Junqueras, que fue condenado a 13 años de prisión, a los 4 meses esté en la calle y con beneficios penitenciarios. Entonces, esta mesa de diálogo es un chantaje perpetuo, pero si ya lo dijo Gabriel Rufián, si no hay mesa y no hay acuerdo, se acaba la legislatura. O sea, la legislatura está con la espada de Damocles de lo que decidan en esa mesa y de que a Rufián le parezca bien. Bueno, escuchamos precisamente esas palabras de Adriana Lastra. Hablaba así de bien de esta mesa de diálogo y de esta voz que le falta a los pueblos catalanes. Como decía Roberto, todavía no sabemos qué pueblos son esos, pero quiero que escuchemos ahora las palabras de otro miembro del Partido Socialista, de Montero, porque carga duramente además contra Puigdemont con todo este asunto de la mesa de diálogo entre Pedro Sánchez y el independentismo. Semana pasada tuvo lugar la primera reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno de Cataluña. A este respecto, solo trasladarle que, viendo las reacciones de este fin de semana, nos reafirmamos desde el Gobierno en la importancia de preservar el diálogo de cualquier intento de enturbiarlo o de boicotearlo. Quienes, por su incapacidad de dialogar, llevaron a Cataluña a este callejón sin salida, aspiran también a que la mesa descarrile porque prefieren el argumento de la confrontación. Desde el Gobierno estamos convencidos de que el diálogo franco y sincero es el instrumento que nos tiene que permitir superar este conflicto político, escucharnos haciendo un diagnóstico correcto para proponer soluciones compartidas. Bueno, ¿de quién habla María Jesús Montero cuando dice que hay algunos que quieren la confrontación? Pues no lo sé, pero es que además el diálogo tiene que ser siempre dentro del marco legal y de los límites constitucionales. El mantra del diálogo, dialogar con gente que quiere voltear el Estado de Derecho, dar un golpe de Estado, eso no es viable. Además, pero claro, al ser un gobierno tan débil como este, un gobierno que depende de los nacionalistas y de los independentistas, al final estás a merced de ellos, estás en un continuo chantaje y hay que recordar quiénes son. Es decir, entre Oriol Junqueras y Puigdemont no hay diferencias más que de matices, a pesar de que unos supuestamente de derechas y otros supuestamente de izquierdas, pero todos forman parte de ese conglomerado que hablan de la nación catalana, que hablan de diferencias genéticas y étnicas. El artículo este de Quim Torra, que se titulaba La lengua y las bestias, no fue una cosa de hace muchísimos años, fue publicado en el 2012, o sea, antes de ayer, y hablaba de bestias con forma humana, carroñeros, víboras, hienas, esas cosas, y ese es el hombre que ahora es recibido con honores de Estado en la Moncloa y que va luego Pedro Sánchez allí a ser recibido también, y que de alguna manera lo consideran un interlocutor válido. Pero claro, como estamos con un gobierno que está dependiendo de esto, del nacionalpopulismo, pues está en una situación donde el Estado está muy debilitado.
Bueno, para seguir hablando de este asunto, de este diálogo, de esas conversaciones que están teniendo lugar entre el socialismo y el independentismo, tengo que darles paso también, quiero que escuchen las palabras que hace Gabriel Rufián. Es un poco un trabalenguas porque Gabriel Rufián desde Esquerra Republicana critica que Junts per Catalunya critiquen la mesa del diálogo. Vamos a escucharlo. A nosotros no nos verán sentados en una mesa de diálogo y de negociación en Moncloa en 3 semanas para despreciarla en un mitin el fin de semana en Cataluña. A nosotros no nos verán haciendo eso. Y eso no significa que renunciemos a algo tan imprescindible como ganar en política con la épica. Quien crea que a Esquerra Republicana le falta épica, quien crea que nos falta épica, que coja un coche, un avión o un tren y vaya hasta la celda de 9 metros cuadrados de Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell o Raúl Romeva. Esto, más allá de que reclamen el diálogo para el independentismo, yo creo que también es un poco un enfrentamiento y una guerra que tienen ya desde hace tiempo y que nos lo han demostrado. Electoral, sí. Efectivamente, esa guerra electoral por las elecciones de Cataluña todavía no tienen fecha, pero muestra esa rivalidad entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya. Porque Sí, por el poder. a ver quién es el independentismo que gana en estas elecciones. Sí, es un cruce de acusaciones entre independentistas. Pero es curioso que además Rufián hable de la épica de que de Esquerra Republicana, la épica de históricamente huir siempre por las alcantarillas, de Companys y los fusilamientos y todos los muertos que creó y de dar golpes de Estado en el 34. O sea, no existe ninguna épica en ser un supremacista y además comportarse muchas veces como un cobarde, a pesar de que quieran revestirlo con todas esas florituras de que exista una especie de romanticismo decimonónico de cuando los nacionalismos parecía que estaban en auge. Hoy en día el nacionalismo es una cosa residual, xenófoba, y que lo que hace es separar a las poblaciones y no unirlas. Entonces, bueno, Rufián, ¿qué pasa? Que es un vividor profesional del proceso. O sea, él vive a costa del nacionalismo, pero vive estando en el Congreso y montando el pollo en Madrid, pero luego va allí y encima le insultan, o sea. Bueno, pero Gabriel Rufián, incluso no contento con este discurso épico al que tú hacías referencia, incluso yo creo que un poco, vamos a escucharlo ahora, se cuelga la medalla porque dice que gracias a ellos están haciendo cada vez más y más independentistas. Quizá no somos quienes más gritamos por parecer los más independentistas, pero sí que somos los que luchamos para que haya más independentistas en este país. Bueno, es que Rufián fue uno de los negociadores en la mesa esta para el gobierno de coalición. O sea, imagino que se considera un hombre de Estado, un negociador, alguien que está predispuesto o llamado a liberar a lo que llaman ellos el pueblo catalán. Y sin embargo parece que cada vez hay más voces que se alzan en contra de ese nacionalismo y de la sociedad civil se están movilizando. Es difícil muchas veces tratar de razonar con el nacionalismo, porque el nacionalismo se basa en sentimientos irracionales, cosas como nación, una historia manipulada, sentimientos de patria y exaltaciones del terruño, de la tierra. Van a buscar siempre el punto más vulnerable de la mente humana, donde hay esa identificación con las raíces y a pesar de que las personas pues no tenemos raíces más allá de nuestro lugar de nacimiento, porque tenemos piernas, es decir, raíces tienen las lechugas, no las personas. Pues, nosotros podemos irnos de aquí a allá, vivir en Barcelona, mañana si me quiero mudar allí, pues tendría todo el derecho como ciudadano español a instalarme en Barcelona, o en Cádiz, o en Vitoria, o en La Coruña.